Buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Por la gracia de Dios me permite hoy compartir con ustedes el Evangelio. Vamos a compartir la palabra. Vamos a estar mirando dos textos bíblicos. En el libro Primera de Juan, vamos a estar mirando Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 y 9. Y también vamos a estar mirando el libro de Judas, capítulo 1, versículo 4. Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 y 9. Buenas noches para los hermanos que se han estado conectando. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran el día lunes? No pude estar en el en vivo, pero bueno, Dios tenía preparado para el día de hoy compartir con los hermanos la palabra. Les comento, hermanos, que estas semanas que han pasado, Dios me ha permitido tener testimonio, ¿sí? Lo más importante de un testimonio, pensaría yo, hermanos, que es poder testificar acerca del corazón de nosotros, los seres humanos, y obviamente el corazón de nuestro Dios. Entonces yo le pido a Dios que hoy nos permita la gracia, hermanos, para poder transmitir el corazón de nuestro Dios. Amén. Buenas noches, hermanos, muy buenas noches. Entonces vamos a estar leyendo Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 y 6, si es tan amable y me colocan ahí. Muchas gracias, Jesús, por colocar ahí el texto bíblico. Entonces vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 y 9. Dice así, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y vamos a mirar Judas, a la par, vamos a mirar Judas capítulo 1, versículo 4. Judas 1, 4. Miremos así rápidamente Judas 1, 4. Entonces la Biblia dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, creo que Dios, a través de estos años que me ha permitido la salvación y la gracia de compartir, de servir a Él a través de su bendita palabra. Hermanos, me he encontrado yo con situaciones, no sé si a ustedes también les ha sucedido cuando están compartiendo el Evangelio, ¿sí? Y he visto que esto es muy común, como dentro de los pensamientos que Satanás pone a las personas en el momento en que se les está transmitiendo el corazón de Dios, se les está compartiendo el Evangelio, ¿sí? Digamos que en algún momento, cuando yo recibía la salvación por Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo, creo que yo estaba tan fracasado en ese momento que cuando Satanás quiso poner en mí un pensamiento de que Jesucristo
quitó el pecado, entonces yo puedo hacer como quiera, yo puedo vivir como quiera. Creo que yo estaba tan fracasado, hermanos, o sea, mi corazón estaba tan preparado realmente que cuando trató de llegar ese pensamiento a mí, definitivamente yo lo deseché porque era más fuerte la carga del pecado en mi corazón y lo que había experimentado yo en una vida religiosa después de haber pasado por muchos años en muchas congregaciones cristianas, católicas, aún también estuve cuando pequeño en congregaciones o en una congregación de los testigos de Jehová, ¿no? Cuando Dios en ese momento me da el entendimiento y me da la fe y recibo la salvación, yo no pensaba realmente en como si yo fuera como más adelante a hacer cosas que no agradaran a Dios, ¿no? Que no agradaran a Dios, ¿no? Me explico. No llegaron pensamientos así finalmente como pensamientos, ah, bueno, Jesús limpió todos tus pecados, entonces, así puedes hacer lo que quieras, si eso es la voluntad de Dios, que tú, como ya Jesús quitó todos tus pecados, tú puedes hacer como quieras, vivir como quieras. Entonces, hermanos, ese pensamiento, a la verdad, hermanos, a mí no me llegó, pero cada vez que he estado compartiendo el Evangelio, algo que es muy común es precisamente eso, ¿no? Precisamente Satanás pone en el corazón de las personas, ¿sí? Precisamente eso. Oye, tú me estás diciendo que Jesucristo quitando el pecado una vez y para siempre, entonces usted ya puede hacer como usted quiera, usted ya puede vivir como usted quiera, usted puede pecar, usted puede hacer y deshacer. Las personas de esa manera hablan, ¿sí? Pero no pueden entender, ¿no? No pueden entender por qué. Porque es difícil, muy difícil desprender la salvación por la obra propia, ¿cierto? ¿Quién quiere todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, toda esa justicia propia, todo ese trabajo, digamos, religioso a nivel personal? ¿Quién quiere votar eso, no? ¿Qué pastor que tenga en su congregación multitud de personas asistiendo a esa congregación, él va a aceptar, ¿no? Va a aceptar que su obra esté por debajo de la obra de Jesucristo, no lo puede aceptar, con facilidad Satanás no le va a permitir. Entonces, hoy Dios me permitía a través del hermano, así como hoy compartir el Evangelio, él me decía, hermano, si me haces el favor hoy, te invito y yo, bueno, tuve casi como algo menos de una hora para meditar. Claro, hermano, gracias te doy por la gracia que Dios me permite de pararme delante de los hermanos, ¿sí? Y compartirles el corazón de Dios, pero ¿qué les comparto, no? Entonces, pensando yo de esa manera, entonces enfoqué en lo que realmente uno como justo experimenta cuando está compartiendo el Evangelio. Y es precisamente eso, ¿no? Es la lucha espiritual de aquella persona que uno tiene al frente cuando le está abriendo la escritura, tal como está escrito, cómo uno les transmite, pero las personas difícilmente inclinan su oído a leer. Casi que cuando uno como les está compartiendo en ese momento, casi que uno los está obligando, los está empujando a que por sí, por sus propios ojos, puedan leer y cerciorarse, ¿sí? De lo que dice la escritura. Esta semana que pasó con mi familia, los que ya hemos recibido la salvación, con ellos un día meditábamos, hace poco meditábamos acerca de qué miembros de la familia no se les ha compartido el Evangelio, ¿no? Porque la Biblia claramente habla acerca de eso, ¿no? Si nosotros no compartimos el Evangelio, ¿cómo van a recibir la salvación? ¿Cómo van a estar, cómo ellos van a encontrarse con Dios realmente si uno no abre la boca, ¿no? Entonces sentíamos carga, ¿no? Como dice la escritura, el yugo, ¿no? El yugo del Evangelio, al ver la familia, aunque todavía no se le ha compartido el Evangelio, y pensábamos precisamente como
familiar que ya tiene una edad avanzada, ya se puede decir que él está en la tercera edad, pero pensábamos en él acerca de compartirle el Evangelio, siendo él el mayor de la familia, digámoslo así, en este momento es el mayor de todos porque ya los abuelos partieron, entonces realmente queda él como mayor de todos. Él va a cumplir 80 años, ¿no? Uno desde pequeñito lo vio a él y él siempre estuvo a uno aconsejándolo, guiándolo, orientándolo. Pero yo pensaba, ¿no? Yo pensaba así como, ¿cómo yo le puedo compartir a una persona que un día, o a un familiar que un día él guió, me aconsejó, seguramente me sentó en las piernas de él, ¿sí? Y de esa manera, ¿cómo le comparto, no? Yo oraba delante de Dios, como en mi mente oraba, mientras estaba al frente de él, pero Dios me permitía algo y era, hermanos, que recordar que una vez Jesucristo se les perdió a María y a José, ¿no? Se les perdió y ellos así angustiados buscándolo, lo encontraron compartiendo el Evangelio, compartiendo de él mismo, ¿no? Y las personas así de edad avanzada se sorprendían al ver un niño, tal vez en ese momento de entre 7 y 9 años, ¿no? Compartiendo con tanta sabiduría. Entonces Dios me permitía como mirar de esa manera, ¿no? Abre la boca que yo te la lleno, no te preocupes. Nosotros o yo había orado para que Dios me permitiera una persona ajena de la familia, ¿sí? Pero ninguno de los hermanos pudo asistir, sino finalmente pude asistir yo junto, o mi familia, junto con mi persona, estuvimos ahí y no tuve más remedio que abrir la boca. En ese momento, hermanos, yo quería romper el hielo. Para romper el hielo, hermanos, no sabía cómo hacerlo, ¿no? Él me saludaba, me miraba, pero entonces, en algún momento, yo creo que cuando nombran a Dios, creo que es la manera más fácil de romper el hielo, ¿no? Hoy día que se hablan de las guerras, de enfermedades, de todo esto, cuando una persona habla y se refiere a Dios, creo que es la manera más fácil de poder uno ahí ya empezar a compartirle la verdad, ¿cierto? Entonces él se refirió a algo en algún momento de Dios, ¿no? Gracias a Dios o así. Entonces yo le dije a él, oye tío, ¿tú sabes en qué momento Jesucristo cargó tu pecado? Le pregunté. ¿Tú sabes por qué Juan el Bautista bautizó a Jesucristo y no Jesucristo a Juan el Bautista? Entonces yo empecé a razonar de esa manera con él y llevarlo a pensar, ¿no? A meditar, a enfocar en la palabra, ¿no? Él, digamos que su audio o su oído no funcionaba perfectamente. Digo no funcionaba porque después de que él recibiera la salvación, empezó a funcionar y su rostro cambió también. Su rostro empezó a ponerse muy contento, muy feliz al punto de llegar él y decir, me siento tan extraño, me siento muy contento, me siento muy feliz, ¿sí? Pero eh, hablando acerca de cómo las iglesias, las congregaciones religiosas, cualquiera que sea la congregación católica o cristiana, la doctrina que sea, yo le preguntaba a mi tío, ¿tú sabes, tío, cuántas religiones hay en este momento? Creo que la última consulta que hice por internet, creo que son más de 4.600 religiones que solamente ofrecen cómo usted puede ir al reino de los cielos a través de su obra. Eso es lo que enseñan, cómo a través de cumplir la ley y mandamientos, cómo a través de la obra suya usted puede ir al reino de los cielos. De esa manera enseñan absolutamente todas, ¿sí? Completamente equivocado es eso, ¿no? Entonces yo meditaba con mi tío acerca de eso y le compartía, pero en ese momento estaba él y su señora esposa, estaban los dos, ¿sí? Compartiendo con él, yo le preguntaba, tío, en la iglesia católica donde tú asistes o asistías, ¿quién bautiza a quién? Le preguntaba yo. Entonces él me decía, pues el sacerdote, el cura lo bautiza a uno cuando uno es pequeñito, ahí lo bautiza.
Yo le dije, muy bien, y en la iglesia cristiana, ¿cómo crees que es el bautizo? Entonces él dijo, como yo creo que yo he visto que como que en una piscina hay un pastor, le impone las manos le impone las manos al asistente, a la persona a la cual quiere ser bautizado, y en ese momento lo sumerge en el agua y lo saca del agua, y de esa manera es que es el bautizo, pero lo hace el pastor con la persona que está asistiendo a la congregación. Entonces yo le preguntaba a mi tío, como, ven, tío, ¿por qué no pensamos y meditamos en lo siguiente? Cuando Jesucristo se encuentra frente a frente con Juan el Bautista, ¿sí? ¿Quién le dice a quién que lo bautice, no? ¿Quién le dice a quién? Entonces, Juan el Bautista le dice al Señor Jesucristo que lo bautice. Ahí hubo una conversación en la que hubo un momento en que Jesucristo tuvo que hablarle con mucha autoridad a Juan el Bautista y decirle, es para que entre usted y yo cumplamos toda justicia, le dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces Juan el Bautista le impone las manos, bautiza a Jesucristo, lo sumerge en agua. Ya todos nosotros sabemos, hermanos, que en ese momento se abrieron los cielos, Espíritu Santo cayó en forma de paloma y la palabra dice que una voz fuerte, he aquí mi Hijo en quien tengo gran contentamiento, ¿sí? Estoy como resumiendo para no ir allá, quiero enfocarme en otra parte, ¿sí? Pero de esa manera empecé a llamar la atención de mi tío y decirle, tío, ¿por qué hacen de esa manera? ¿Por qué el pastor y el sacerdote o líder religioso bautiza al asistente? ¿Y por qué en ese momento, hermanos, como en ese momento fue Juan el Bautista en quien bautizó a Jesucristo? Entonces yo quiero preguntarles a los hermanos para que entremos también en contexto, ¿sí? Hermanos, ¿por qué Juan el Bautista bautizó a Jesucristo y no Jesucristo bautizó a Juan el Bautista, siendo que Jesucristo es mayor, ¿sí? Por ser hijo de Dios que Juan el Bautista? Quisiera ver los comentarios de ustedes, hermanos. ¿Por qué Juan el Bautista bautizó a Jesús y no Jesús a Juan el Bautista, cuando en todas las congregaciones religiosas uno ve al pastor, al sacerdote, al líder bautizando, ¿sí? Y aquí bíblicamente sabemos que fue Juan el Bautista quien bautizó a Jesucristo para cumplir toda justicia, para que se cumpla toda justicia, para cumplir toda justicia, para que se cumpla toda justicia. Amén. Pero hay algo bien importante, así conviene, dice, porque él debía, exactamente, gracias de tal manera amó Dios, porque así conviene para cargar el pecado del mundo. Muchas gracias, Eduardo. Exactamente, cargó en él el pecado. Porque así, bueno, Juan le pasó los pecados de todos nosotros, para que los demás creyeran. Bueno, porque la paga del pecado es la muerte. Sí, es la parte del proceso. El fundamento principal es, cuando uno mira los dos libros, voy a tocar esto así muy rápidamente, porque quiero enfocarme en Primera de Juan 3, 6, 9 y en Judas 1, 4, como en ese paralelo, hermanos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, dos libros, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, sacrificio por medio de un cordero imponía manos, pasaba el pecado, tenía que morir el animal para expiación del pecado, porque la Escritura dice que sin muerte, sin sacrificio, no hay expiación, no hay purificación o limpieza del pecado. Nuevo Testamento, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Jesucristo. Juan el Bautista imponiendo manos, traspasó el pecado a Jesucristo, luego tenía que ser el Cordero inmolado con su sangre que fue presentada no en el tabernáculo de este mundo, como en el Antiguo Testamento, la sangre de los animalitos sí se presentaba en el tabernáculo de este mundo, sino la de Jesucristo se presentó en el cielo, eterna redención, precisamente, ¿cierto? De esa manera empezó mi tío a mirarme, hermanos, como a agrandar los ojos, como a pensar, y cuando le hice el paralelo Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, sacrificio, entonces él pensaba, claro, en ese momento cargó Jesucristo el pecado,
y luego ¿qué tenía que vivir él y experimentar él? Pues morir, era necesario que muriera. Luego tuvimos una conversación un poquito más profunda respecto a eso, que fue por qué los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, después de que vieron todos esos milagros, todas esas cosas que nuestro Señor hizo, nuestro Señor Jesucristo cuando levantó muertos, paralíticos, ciegos, cuando levantó la hija de Jairo, todo lo que ellos vieron, multiplicar los peces, el pan, convertir el agua en vino, bueno, infinidad de milagros que ellos fueron testigos. En una ocasión yo le preguntaba a mi tío, tío, pensemos en algo, pensemos, pero yo quiero que pensemos. Y yo invito a los hermanos también que pensemos y nos enfoquemos, ¿sí? En meditar y no comer como entero, ¿sí? Porque la Biblia, Dios quiere que eso, que la mastiquemos y volvemos y la mastiquemos y la procesemos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con su palabra. Siempre cuando hacemos eso nos vamos a encontrar con algo nuevo. Ese es el poder de la palabra. Entonces, yo le decía, tío, mire, hubo una situación en la que están todos los discípulos y Jesucristo le dice a Juan, ven, ven, hazte aquí. Y Jesucristo le dice a Pedro, perdón, le dice, Pedro, es necesario que yo muera y sea entregado por ustedes, ¿sí? Para, para, así como dicen los hermanos, ¿no? Para cumplir toda justicia, ¿no? Pero Pedro que le dice que no es necesario, ¿no? No es necesario, que si es posible él se entrega, ¿sí? Que no es necesario que él haga eso. Y en ese momento Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. Pero antes de que le diga eso, le dijo que iba a ser crucificado, que iba a morir y que iba a resucitar. Eso le dijo a Pedro, luego se lo dijo a los discípulos. ¿Voy a qué? A resucitar. Entonces yo le dije a mi tío, le pregunté, tío, ¿tú crees que Jesucristo resucitó? Entonces él me dijo, claro, él resucitó. Le dije, pero tú no estabas en ese entonces, ¿cierto? Dijo, no, entonces, ¿por qué crees que resucitó? Entonces quedó pensando, pensando, porque yo creo que él resucitó, ¿sí? Le dije, perfecto, tío. Entonces, si tú crees que él resucitó, entonces tú también puedes creer que él quitó todos tus pecados, ¿cierto? Entonces quedó pensando y le dije, aquella vez que Juan el Bautista le impuso las manos, cargó el pecado. En la cruz murió, lo trasladó, ¿no? Trasladó el pecado al infierno y resucitó al tercer día de ahí, según las escrituras. Tío, ¿tú tienes pecado? Se quedó pensando así, abrió los ojos de este tamaño y me dijo, no tengo pecado. Para mí eso fue la respuesta que él me dio, fue de mucha alegría, de mucho gozo, porque yo sé que ustedes, hermanos, también tienen familias, familiares, ¿sí? En los cuales también quieren que ellos reciban la salvación, ¿sí? Entonces, Dios nos da la gracia, ¿sí? No solamente a mí, a ustedes, a todos los justos, nos da la gracia para compartir el Evangelio. Pero yo le decía, tío, pensemos en lo siguiente. ¿Cómo es posible que los discípulos hayan visto todos los milagros, todo lo que Jesucristo hizo a los ojos de ellos, a los ojos de todo el mundo, ¿sí? Y cuando Él les dijo que iba a resucitar, no le creyeron. Porque si le hubieran creído en el momento en que estaba en la cruz Jesucristo, al lado y al lado un malhechor, aún la Virgen, ¿sí? Aún todos los que estuvieron ahí, que siguieron a Jesucristo, aún los discípulos pudieron haber estado ahí mirando sin llorar, sin temor, porque Jesucristo les dijo que iba a resucitar. Entonces yo le preguntaba a mi tío acerca de eso. Tío, ¿cómo es posible que los discípulos que estuvieron ahí en ese momento hayan creído que iba a morir, que iba a ser entregado por todos nosotros, pero no creyeron que iba a resucitar? ¿Cómo es posible que tú no estuviste en ese lugar y sí crees que resucitó? Entonces él pensaba, ¿no? Y meditaba. Mientras tanto, yo podía ver el comportamiento de la esposa de él, y la esposa de él tenía un corazón diferente a él. Él resulta que Dios vino trabajando durante un tiempo, creo yo, bastante tiempo, para que él pudiera recibir la palabra y recibir la salvación. Respecto a su salud fue desmejorando, desmejorando. Casi que a mí me tocaba compartirles, hermano,
compartirles fuerte, duro, para que él pudiera oír, ¿sí? Pero pude identificar en la esposa, ¿sí? Así como ese engaño de Satanás, ¿sí? Que hace ver que es una persona buena, que es una persona que merece, que es una persona que ha hecho bien. Y yo le pregunté a ella lo siguiente, estos son como preguntas que a mí me han resultado, hermanos, de mucha ayuda para romper el hielo y para que las personas empiecen a entrar a pensar y a meditar profundamente en las respuestas que dan. Eso quiero que lo hagamos también respecto a lo que vamos a leer, a meditar ahorita en Primera de Juan 3 y en Judas, ¿sí? Entonces, yo le preguntaba a ella, yo le decía, Gladys, una pregunta, ¿tú cómo crees? La Biblia dice que Dios es el único bueno. Dios es el único bueno. Si la Biblia dice que Dios es el único bueno, ¿nosotros qué somos? Dijo, pues buenos. Le dije, la Biblia dice que el único bueno es Dios. Ah, sí, somos buenos, dijo. Le dije, perfecto, bueno. Entonces ahora te pregunto, ¿tú crees que tú pecas? Me dijo, sí, claro, yo peco, todos pecamos. Le dije, ah, perfecto. Ahora explícame cómo una persona que peca es buena. En ese momento estábamos cenando ahí, almorzando ahí, y la reacción de ella fue coger el cubierto y llevárselo a la boca y quedar así, sin respuesta. Ah, no sé, dijo. Le dije, explícame, ¿cómo una persona cree que es buena, pero peca? ¿Cómo una persona que peca es buena? Le pregunté. ¿No crees que una persona que peca es mala? La persona que no peca, la persona que no peca esa es buena, ¿sí? Pero ¿quién en este mundo no ha transgredido, no ha pecado? Ella dijo, sí, claro, todo el mundo. Entonces, ¿somos buenos o somos malos? ¿Tú cómo crees que eres? ¿Una persona buena o mala? No, yo soy una persona buena. Le dije, ah, ya, perfecto. Seguí compartiendo el Evangelio, aún ella no interesó en lo que sacaba de su boca. Ella no interesó, no, como que su corazoncito todavía no está preparado. Dios va a seguir trabajando por la promesa que Dios nos dio, así como para sus familiares también, hermanos. Entonces, al mirar la escritura, a mirar todo este proceso que Dios me ha permitido o experiencia que Dios me ha permitido cuando tengo al frente una persona y le estoy compartiendo el evangelio, esa persona, ¿sí? El primer pensamiento, hermano, que les llega, ¿cuál es? Ah, Jesucristo cargó, yo te estoy diciendo, Jesús cargó todo tu pecado, ¿sí? Lo dice la escritura en muchos textos, ¿sí? Se los pongo a leer a su vista, ¿sí? Pero ellos automáticamente, es automáticamente Satanás, primer pensamiento que les pone a las personas es, ¿cómo así usted me está diciendo que entonces como Jesucristo quitó el pecado, entonces yo puedo ir y hacer lo que yo quiera? ¿Yo en qué momento le he dicho eso? Yo no se lo he dicho. Yo estoy hablando desde la escritura, yo no se lo he dicho. O sea, Satanás les pone un pensamiento, pero me está diciendo que fui yo el que se lo dije. Mire el engaño hasta dónde llega Satanás, ¿sí? En este tiempo, cómo a las personas las tiene sumergidas en sus pensamientos al punto de atribuirle a uno cosas que uno no ha dicho. Se las ha dicho Satanás a través del pensamiento, ¿cierto? ¿En qué momento le dije, tú puedes ir y hacer como tú quieras, vivir como tú quieras, aunque por la palabra yo ya sé que él va a seguir viviendo como él quiera, ¿cierto? Por la debilidad de su carne, ¿sí? Va a seguir transgrediendo, va a seguir haciendo cosas que obviamente Pablo lo decía, ¿no? Acerca del cuerpo, ¿no? El cuerpo, hablaba de su cuerpo como cuerpo de muerte, ¿no? Entonces yo hoy pensando y meditando como esa parte, hermanos, yo quería llegar con estos dos textos bíblicos, quiero que miremos primero Judas 1:4, Judas 1:4, vamos a leerlo, hermanos, dice así, porque algunos hombres, Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados
para esta condenación. Esa primera partecita es fuerte, hermanos, es difícil. Una palabra muy fuerte, ¿no? Cómo Dios se refiere realmente al impío, aquella persona que ya está destinada para ir al infierno, ¿no? Es algo muy tremendo. Entonces, yo mirando y meditando en lo que Satanás le pone a las personas cuando les estoy compartiendo, miraba yo, Señor, yo necesito una palabra, ¿sí? En la que a estas personas las saque, ¿sí? De ese pensamiento que Satanás les pone, ¿no? Porque automáticamente ellos empiezan a chocar, empiezan a traer controversia, porque piensan que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un Evangelio permisivo, es un Evangelio que uno puede hacer y deshacer, cuando eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña, nos dice, ¿no? Realmente ese no es el corazón de nuestro Dios. Y Dios me permitía a través del libro de Judas, capítulo 1, poder experimentar esa parte, poder cómo usar este texto bíblico para sacarlos de ese pensamiento a aquellas personas, dejarlos sin piso frente a ese pensamiento con el que Satanás quiere engañarlos. Pero sigamos leyendo, hermanos, dice, hombres impíos, automáticamente dice hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí esa palabra es contundente, es clara, ¿sí? Aún yo puedo meditar y pensar, hermano, entre los justos, aún entre la congregación de los justos, hay muchos impíos que ya están también predestinados para condenación. ¿Por qué? Porque ellos solamente están como espías ahí, solamente están mirando, este es el evangelio permisivo, este es el evangelio que dice que Jesucristo quitó todos tus pecados, entonces tú puedes hacer lo que quieras. Voy a ir a mirar si es así, voy a ir a darme cuenta si es así. Realmente esos hombres que son impíos, porque no han recibido la salvación, y como dice Judas 1, claramente dice que no la reciben, que no la van a recibir. Está en la primera parte porque dice, porque algunos hombres, no todos, gracias a Dios, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Sí? Esos hombres, esas personas que han escuchado, ¿sí? Con sus ojos de la carne el Evangelio, pero que la palabra no ha bajado al corazón, son de esos hombres que habla Judas, ¿sí? Pero la palabra es tan preciosa que en la segunda parte de Judas habla acerca de eso, ¿no? Habla que estos hombres, porque habla no de los justos, porque ahora vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3. Ahí habla claramente del impío, el que no ha recibido la salvación. Ese mismo impío al que Satanás le pone en el pensamiento, este evangelio es el que te está diciendo que puedes ir a hacer como quieras. A ese es el que le está hablando la escritura aquí y le dice, tú ya estás condenado, ¿sí? Porque es que tu pensamiento te dice que tú puedes tomar la gracia, y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo como libertinaje, o sea, puedes hacer, puedes deshacer, ahí no dice la escritura que puedes hacer, ahí está hablando es del impío, que él sí hace eso, ¿sí? Eso es lo que hace el impío. Pensemos profundamente, hermanos, aun cuando tú les compartes el evangelio verdadero, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio tan grande, porque tuvimos también con mi tío en el momento de compartirle, estuvimos meditando acerca de toda su sangre fue derramada, el sacrificio de Jesucristo se hizo una llaga completa, Dios expuso públicamente la carne de Cristo completamente desnudo. Mi tío mirando, pensando profundamente, él lloró bastante, él le llegó un momento tan como pudo ver su maldad ahí, ¿sí? Como todo eso que nuestro Señor Jesucristo hizo por este hombre para creer que soy bueno, no, en ninguna manera. Por eso él podía recibir la salvación. Gracias a Dios, Dios permitía esa gracia y la palabra para que él recibiera la salvación. La esposa todavía está en la promesa, ¿no? Yo le decía a Gladys, mire, esto es muy sencillo. Las personas que creen que son buenas, ellos van al infierno. ¿Sí? Pero los que creemos que realmente somos seres que deberíamos de ser destruidos, que no merecíamos,
que no somos nada, que hemos sido seres que hemos producido maldad a diario, segundo tras segundo, nosotros sí podemos pedir misericordia y Dios nos la da, como ese ladrón que estaba al lado de Jesucristo. De eso también meditábamos con ellos, ¿sí? Pero, hermanos, yo podía ver como un denominador es Satanás decirle a las personas cuando estamos compartiendo el verdadero evangelio, es decirle a su mente, ¿sí? De hablarles a su corazón, este hombre te está diciendo que tú puedes ya vivir como tú quieras. Este hombre te lo está diciendo, así le habla Satanás, ¿sí? Cuando en ningún momento de mi boca ha salido, tú puedes vivir como tú quieras. Entonces esta palabra que Dios me ha permitido, que es muy preciosa en el libro de Judas, nosotros vemos como el impío, ¿sí? Que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niega a Dios, el único soberano y de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Cuál es el impío, no? Todo aquel hermano que practica una religión y no ha recibido la justicia de Dios en su corazón. Significa no ha nacido de nuevo. Hay personas, hermanos, que tienen la salvación en la cabeza, pero la palabra de Dios dice que la salvación debe de estar en el corazón, porque la palabra dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros en el libro de la vida nos encontremos. Tenemos que estar en algún lado. Yo me puedo encontrar en el libro de Juan capítulo 3 versículo 17. Hermano, ¿tú en dónde te encuentras en la Biblia? ¿Con qué palabra, con qué promesa tú recibiste la salvación, hermano? Esto es muy importante, esto es muy serio, porque la salvación no es por mi inteligencia, por mi sapiencia, por mi conocimiento y mucho menos por mi obra y mi religiosidad. La salvación es algo que Dios decidió, determinó en el momento darme el entendimiento y la fe, y en ese momento es cuando recibo yo el perdón del pecado. Muy importante, hermanos, porque la Biblia dice que debemos encontrarnos en el libro de la vida. Y el libro de la vida es este, en donde usted se encuentra, hermanos. Muy importante que eso lo tenga claro para que cuando tú te presentes delante de Dios no vayas a tener ninguna sorpresa. Hermanos, de esta manera podía yo también compartir con ellos acerca de el libro de Primera de Juan capítulo 3. Quiero que vayamos ahí, hermanos, al libro de Juan capítulo 3, versículo 6 y 9. Judas quería que meditáramos en Judas, ¿sí? Para que viéramos cómo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es un evangelio permisivo, es un evangelio permisivo para el impío, el que no ha recibido la justicia de Dios. Para el justo no funciona así y vamos a mirar la palabra. Vamos a mirar la palabra en el libro de Primera de Juan capítulo 3. El título que creo que pueden ver en sus Biblias dice hijos de Dios. En Judas vimos que no son los hijos de Dios, ¿no? Y si no son los hijos de Dios, ¿son los hijos de quién, no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, gracias, de tal manera amó Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado nuestro Señor Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas gracias, hermano. Entonces, primera de Juan capítulo 3 versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él. ¿Quién es él? Nuestro Señor Jesucristo. No peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Cuando nosotros miramos este texto bíblico que está en Juan 3:6, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nosotros sabemos cuál es el pecado, ¿cierto, hermanos? ¿Me pueden ayudar ahí con sus comentarios? ¿Cuál creen que ustedes es el pecado? ¿Qué creen que ustedes bíblicamente es el pecado? Ahí el hermano que colocó
Primera de Juan 3:16. Ahí cerquita está el versículo o uno de los versículos que nos habla acerca de cuál es el pecado. Aquí Jesús cargó y dice, todo aquel que permanece en él no peca. No creer, perfecto, perfecto, no creer en él. Leonel Pavón, muchas gracias. Justificados por la fe. Eh, no creer, Dios nos amó primero, no creer. No cree, Ana Lucía, muchas gracias. Jesús cargó mi pecado, la incredulidad. Perfecto, hermanos. Qué bendición tan grande estar en comunión con los hermanos, ¿sí? Romanos 5:12, muchas gracias. Entonces, ¿el pecado cuál es? No creer, ¿sí? Claramente dice la escritura. Pero acá en el versículo 6 dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El pecado es no creer, obviamente, no lo han visto, no lo han conocido, ¿sí? Satanás también, como podemos ver en la escritura, Satanás también le habla al justo, ¿no? Porque la Biblia lo dice claramente y eso lo podemos ver para que los hermanos anoten el texto bíblico y lo estudien. Dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 14, dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Dios está hablando a la serpiente por cuanto esto hiciste. No dijo por cuanto esto hicieron. Maldita serás siempre y polvo comerás todos los días, ¿no? En tu pecho andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Significa Satanás sí o sí a toda la humanidad le habla a través del pensamiento. Pero cuando tenemos la palabra que hace con nosotros, nos da vida, nos da libertad, no libertinaje, como habla Judas, sino libertad, nos da gozo, esperanza, felicidad, ¿cierto, hermanos? Entonces, yo mirando estos dos textos bíblicos, o mirando estos dos, o analizando, pensando, profundizando, hermano, nosotros podemos ver cómo Satanás también quiere engañar al justo, ¿no? ¿Cómo? Con el sistema de la ciencia del bien y del mal. Tú haces bien, tú te congregas, tú eres justo, tú estás sirviendo en la iglesia, tú estás haciendo bien, llega a ese pensamiento. Por eso Dios te da, por eso Dios te sustenta. Pero cuando hay algo que no sale bien, que no hace bien, como de pronto no fue al culto, porque de pronto alguna transgresión salió de su carne, automáticamente Satanás que dice, hiciste mal, por eso Dios no te da. De esa manera el justo también es engañado. Pero cuando nosotros miramos la escritura, ¿sí? En el libro de Juan capítulo 3 versículo 9, yo quisiera que todos la leyéramos, ¿sí? Dice, todo aquel que es nacido de Dios, nacer de Dios es nacer por la palabra, porque dice nacido de Dios. Si nosotros miramos la palabra, miremos Juan, libro de Juan capítulo 1 versículo 1. Juan capítulo 1 versículo 1. San Juan capítulo 1 versículo 1. Dice la palabra de Dios, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando nosotros miramos Juan capítulo 1 versículo 1, nosotros vemos que Dios es la palabra. Cuando miramos aquí tercera de Juan, primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios significa nacido de la palabra. Eso es lo que significa, nacido de la palabra. Si tenemos palabra, si tenemos la promesa, hermanos, claramente hemos nacido de nuevo. Entonces ese versículo es para el justo, es para mí, podemos decir, es para mí, porque nací de nuevo. ¿En dónde? Aquí, aquí o aquí, pero no es nacido de nuevo acá, sino acá. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces dice la escritura, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, debe de tener esa condición, ser nacido de Dios, no de su propia obra, sino de Dios mismo es quien decide a través de su bendita palabra. Entonces dice, no practica el pecado. Dice, no practica el pecado, lo dice claramente. No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él.
Jesucristo permanece en el justo, porque quien entró en mí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el paquete completo, ¿sí? Yo no recibí el perdón del pecado un día y a los 8 días o a los 15 días recibí otra cosa y al mes otra cosa, no, yo recibí absolutamente todo lo que viene de Dios el día que nací, esa fecha. Mi caso fue en el año 2017 para un mes de agosto, día 28. Yo recibí absolutamente todo. Fui sellado por el Espíritu Santo a través de Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, no por mí mismo, sino por Él. Y aquí la palabra claramente dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Dice, no puede pecar, porque es nacido de Dios. El 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, para yo amar a mi hermano, amar a mi esposa, amar a los hijos, ¿significa que yo los amé o es Cristo que está en mí quien los amó? ¿Sí? Por esa razón, si se cumple la palabra en mí, ¿no? Sí los amo. ¿Por qué no? ¿Por qué no peco? ¿Por qué no el justo peca? Porque la palabra claramente dice que el pecado, el único pecado que registra la escritura es no creer. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no ha creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando entró la palabra a mi corazón, entró Cristo, ya no peco, hermano, tú ya no pecas. Entonces esa parte como que para que nosotros entremos a meditar en esa parte o profundizar, necesitaríamos casi que otro en vivo o otros dos, tres en vivos, pero así como agródomo, perdón, hermanos, el pecado Dios lo clavó ¿en dónde? En la carne, lo puso en la carne, no en su corazón, ¿sí? No en su conciencia, hermano, ¿sí? Dios puso el pecado en la carne, por eso la carne es la que se vuelve polvo, la carne no pasa, la carne es quemada, la carne es desechada, la carne es destruida, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias, Leonel Pavo, muy amable, hermano, muchísimas gracias. Así es, hermano. El justo, así como Pablo, este cuerpo de muerte hablaba de él, ¿sí? Pero no estaba hablando de lo más importante que es su espíritu, su alma, que ya pertenecen a Dios, que ya es de Dios, ¿sí? Entonces el impío no logra separar esas dos cosas, sino que atribuye el pecado al corazón de él. Tengo pecado, se condenan, ¿sí? Pero no entienden que el pecado Dios lo condenó en la carne. Ahí claramente lo dice, ¿sí? Cuando hemos recibido la salvación, hermanos, nosotros ya no pecamos. Dios no nos va a permitir que vivamos como queramos. La escritura dice en Proverbios, vamos a buscar Proverbios, hermanos, permítame yo, para que me ayuden, yo lo tenía por aquí, Proverbios, permítame en un segundito, hermanos, a ver si la concordancia me sale, que no recuerdo el texto. Ya, hermanos, Proverbios 4:18, si lo quieren buscar. Proverbios 4:18, vea, Dios nos dio la gracia. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos, hermanos, en la Biblia solamente se encuentran dos tipos de personas, hermanos. Los justos y los pecadores, no hay más nada. Cielo
infierno. No hay nada más. Cabras y ovejas, ¿sí? Justos, pecadores. Pero Proverbios capítulo 4 versículos 18 dice, mas la senda, o sea, el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hay otro texto que habla que llegaremos a tener la estatura de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, los justos, como Dios trabajando en nosotros, ¿qué hace en nuestra vida o nuestra salvación de vida de creencia, nuestra vida espiritual? Nos va llevando cada vez Él mismo, Él lo hace todo, Él trabaja por su palabra, con su palabra. Yo tengo la promesa de salvación, yo tengo las promesas de Dios, Dios trabaja por esa palabra. ¿Y cómo es mi camino? ¿Cómo es? Como la senda que va en aumento, en aumento. Entonces el impío eso no lo puede entender. Es imposible que una persona quiera entender la palabra desde el conocimiento a entenderla realmente y creerla desde el corazón de nuestro Dios. Son dos puntos de vista completamente diferentes. Encontrarnos con el corazón de nuestro Dios en su bendita palabra a solamente obtenerla por conocimiento son dos cosas completamente diferentes. No pueden entender que el pecado está en la carne, no está en su corazón, por eso se condenan. ¿Sí? Entonces, mirando esta palabra, hermanos, así como Satanás engaña al impío a través de Judas, podemos darnos cuenta, ¿no? El impío utiliza la gracia, o sea, la salvación de nuestro Señor Jesucristo, como libertinaje. Eso es lo que Satanás les pone en el corazón. Por eso muchas personas o hermanos que hemos recibido la salvación, nuestros familiares, o sea que tú puedes hacer esto, o sea que yo puedo hacer esto, eso no es verdad, Dios no es así, ¿cómo es posible que Dios sea flexible y te deje hacer y deshacer? Es que yo no estoy diciendo eso lo está diciendo Satanás, se lo está diciendo a usted, y usted me lo está queriendo atribuir a mí, pero se lo está diciendo Satanás a usted. Pero mira Judas capítulo 1 versículo 4 está hablando directamente de usted como impío, no del justo. Si vemos acá en el libro de Proverbios capítulo 4 habla de los justos, más la senda de los justos, de usted y de mí, hermanos. Está hablando, Dios cada vez nos va a perfeccionar, cada vez que va a ser con nosotros, cada vez mejor, va a ser de nosotros, desbarata esa vasija y vuelve y la hace, desbarata y vuelve y la hace. De esa manera nosotros como justos no vivimos por nuestra obra, sino por el trabajo de nuestro Dios, 100% de nuestro Dios. Pero acá, hermanos, qué preciosa palabra, ¿no? Acá en el libro de Juan, capítulo 3 versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, hermano. No se dejen engañar. Hermano, no se dejen engañar en la ciencia del bien y el mal, que porque hicieron bien o porque hicieron mal. Mira, hermanos, nosotros recibimos la salvación por gracia, hermano, pero no solamente la salvación, Dios nos dio absolutamente todo por gracia, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente creer. Dios nos provee, nos sustenta en todo, nos da todo porque está la palabra, está escrito. Quisiera que miráramos, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 8. Miremos Romanos capítulo 8 versículo 32, hermanos. De pronto hay hermanos que ya se lo saben de memoria, pero ahí nosotros podemos ver todo el amor de nuestro Señor Jesucristo que habla en Juan capítulo 3 versículo 16. Si nosotros miramos en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 32, ahí podemos ver el amor de nuestro Dios como en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Entonces, si miramos acá 32 dice, el que no escatimonia a su propio hijo. ¿Sí ven cómo tiene de relación esos dos textos bíblicos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. Acá dice Romanos 8:32, el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, nos lo entregó. Luego dice segunda parte del versículo 32 dice,
Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos está preguntando, ¿cómo no les daré también con Jesucristo todas las cosas? Nosotros, hermanos, no nos dejemos engañar por Satanás, ¿sí? La Biblia claramente está diciendo que los hijos de Dios, ahí miramos en Juan, los hijos de Dios no pecamos, porque la simiente de nuestro Dios permanece en nosotros y no podemos pecar, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, hermanos, muy importante que nosotros, como pensemos, ¿no? La palabra dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, ¿no? ¿Conocimiento de qué? Del corazón de nuestro Dios. Aquí claramente, si los hermanos quisieran leer todo el capítulo 3, habla de acerca de nosotros, sus hijos, ¿no? Cómo Dios nos ama tanto que ahora estableciéndose Espíritu Santo en nosotros, estableciéndose así como nuestro Señor Jesucristo en nosotros, nosotros no podemos pecar, es sencillo, sabiendo que el pecado es no creer, ¿no? Hay otra cosa, hermanos, que son las transgresiones, todo lo que tiene que ver con las normas, las leyes, ¿no? Eso es lo que la carne hace. Yo les pregunto algo, hermanos, ¿ustedes quieren transgredir? No, 100% los hermanos, yo no quiero transgredir, pero el cuerpo, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Sí? Lo misma respuesta que Pablo daba del cuerpo de él, no cuerpo de muerte, ¿cierto? Como lo que quiero hacer, eso no hago y lo que no quiero, eso hago, ¿no? Entonces, hermanos, muy importante que nosotros a través de la palabra de Dios vivamos con la libertad que Jesucristo nos dio y no con el libertinaje que Satanás habla a través del pensamiento al impío. Son cosas completamente diferentes. Pero mirando esta palabra, hermanos, mirando la escritura, hermanos, yo podía ver aquí claramente cómo Satanás no solamente engaña al impío, o fácilmente engaña al impío, sino que también, hermanos, Satanás quiere engañar al justo, llevándolo a tener una vida como una vida como apartado, como alejarse. Lo que Satanás quiere es que el corazón de nosotros se aleje de la palabra, pero ya es imposible. Si tú estás inscrito en el libro de la vida, ya es imposible, porque ya eres hijo de Dios, ya no practicas el pecado. Así como les puedo preguntar, hermanos, desde la hoja número 1, que es Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el libro de Apocalipsis, hermano, ¿ustedes creen la Biblia? ¿Sí la creen? Fíjense en que les estoy haciendo una pregunta. ¿Sí la creen? Solamente les estoy preguntando, ¿si la creen? ¿Tiene que ver con algo que ustedes hagan o dejen de hacer? No. ¿Creer o no creer? ¿Ustedes la palabra de Dios la creen desde la primera hoja hasta la última hoja? La respuesta es que sí. Sí la creo. Si la cree, ¿estás pecando? No, tú ya no pecas. Tú crees la escritura. Otra cosa es que Satanás, en situaciones específicas, como por ejemplo una persona, un familiar, un conocido o el mismo justo esté en una situación de salud, automáticamente Satanás quiere traer pensamiento para que se separe la palabra del corazón de él, ¿sí? Ese es el trabajo solamente de Satanás, ¿sí? Pero eso lo hace Satanás, quien está condenado. Génesis 3:14 dice, por cuanto esto hiciste. Dios sabe que cada vez que el justo es engañado, pues somos engañados, hermano. No es que nosotros queramos, no, porque la palabra nosotros ya de pasta a pasta creemos la escritura tal cual como está escrita, ¿sí? En alguna ocasión a un siervo de Dios escuché y yo estoy muy de acuerdo en que él hablaba, toda la Biblia está resumida en Juan 3, 16, 17 y 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está toda la escritura contenida en esos 3 versículos. ¿Los creen, hermanos? Significa creen la palabra
100%, por eso ustedes no pecan, hermano. Los que no creen son los que pecan. Ah, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Crees Jesucristo? Sí, claro. ¿Y tú qué crees que Jesucristo hizo por ti? Pues no sé, vino aquí, dicen que a salvarnos, dice que a lavarnos, dice que a limpiarnos. ¿Y de qué? Pues no sé, creo que de los pecados, ¿sí? ¿Y tú lo crees? Claro. ¿Y tienes pecado? Sí. Eso es no creer, hermano. Eso es no creer, ¿sí? Por eso el justo no peca, hermanos, porque es como está escrito en la Biblia, que somos engañados diferente, diferente. Pero, hermanos, ¿ustedes creen que Dios ya sabe eso? ¿Ustedes creen que Dios ya sabe que como nosotros, por ejemplo, teniendo los hijos, los familiares, y hay una persona al lado de alguno de ellos que los quieran engañar, que los estén engañando, ¿cómo nos sentimos nosotros con esas personas que están engañando a alguien que amamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Contentos, felices? No, Dios sabe que Satanás ya fue condenado, que él tiene la culpa, porque la Biblia dice, quien pecó desde el principio es él, padre de la mentira es él. Por cuanto esto hiciste, dice, maldita serás. Entonces, no nos dejemos engañar más, hermanos. La Biblia dice que el justo no peca, porque la simiente dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente que es nuestro Señor Jesucristo permanece, dice, permanece en él. Siempre está, hermano, en nosotros. Cristo siempre ha estado en nosotros, hermano. Después de tantos años, hermanos, de yo estar, pasé por muchas congregaciones religiosas, cristianas. Luego encontrarme con este evangelio tan precioso, tan hermoso, que el impío lo tergiversa y luego te señala a ti como que es usted el que está enseñando eso, cuando es Satanás que le ha estado hablando y le ha estado haciendo creer que el verdadero evangelio es el evangelio permisivo, cuando no es así, es permisivo por el impío. Aún si fuera así, yo les digo de esta manera, yo no te estoy diciendo que como Jesucristo quitó nuestro pecado, limpió nuestro pecado, vaya y haga como tú quieras. Aún no te lo estoy diciendo, pero lo que sí sé es que vas a hacer como tú quieras, porque tú no te conoces, porque tú eres débil, tu carne es débil y finalmente, aunque no quieras, vas a terminar haciendo lo que tú quieras. De esa manera les hablo, ¿sí? Porque eso es verdad, ¿sí? Hermanos, yo le doy gracias a nuestro Dios por su palabra que es bendita. Le doy gracias a Dios porque sigue salvando mi familia, sigue teniendo misericordia de mi familia, de la familia de mi esposa, de tantas personas aún conocidos que están en torno de nosotros, ¿sí? Hermanos, no queda más, y esta es una invitación que yo les hago, hermanos, de parte de nuestro Dios. No queda más, hermanos, sino abrir la boca. Dios la llena, hermanos. Ya no hay más tiempo, hermanos, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Escritura, hermano. Ya no hay más tiempo, acabó el tiempo. Si nosotros podemos mirar ahorita lo que sucedió, por ejemplo, con la intercesión de este señor Donald Trump con Israel, llevando allá la paz y todo esto, nosotros empezamos a ver ahí, a partir de ahí también cómo la escritura se está cumpliendo, cómo se va a levantar ese anticristo que va a vender una paz a nivel mundial completamente contraria a la escritura. Pero ya estamos viendo, hermanos, cómo pasa el tiempo y si no abrimos la boca, hermanos, nosotros los justos, esa sí es gran maldad, hermanos. Yo los invito una vez más, hermanos, a que usando estos medios, como este ministerio que Dios le permitió en su misericordia al hermano Matusalén, inviten también, si quieren, por estos medios. Transmita el hermano creo que tiene como unos videos muy cortos donde él habla claramente del corazón de nuestro Dios y nosotros sabemos que Dios está salvando. No sé si el que me está viendo al frente en este momento haya recibido la salvación por estos medios, entonces me puede entender a lo que me refiero. Entonces, hermanos, también de esta manera, hermanos, Dios está trabajando fuerte
y está salvando porque ya el tiempo acabó, hermanos. Yo les doy las gracias por la atención que me han prestado. Los bendigo, hermanos, y le doy gracias a Dios que me permite hoy compartir con ustedes la palabra, meditar en la palabra. No estaba dentro de mi plan el día de hoy compartir, pero Dios me dio la gracia y compartir con los hermanos. Espero un día conocerlos en persona. Y bueno, muchísimas gracias, hermanos. Vamos a orar delante de nuestro Dios para terminar. Amén. Señor y Dios Padre Todopoderoso, bendito Dios, nosotros los justos, Señor, cada vez que miramos tu palabra, nosotros vemos el amor tan grande, Señor, que tú nos has dado, Señor, y también nosotros podemos ver cómo está el mundo, Señor, a través de tu palabra, porque tu palabra claramente nos muestra todo lo que en este tiempo, Señor, está sucediendo, estaba ya escrito en tu palabra, Señor. Nosotros, Señor, no somos nada realmente, Señor, como dice tu palabra, pero, Señor, si tú nos usas, si somos algo, Señor, podemos servir, podemos llegar delante de ti un día, Señor, y no llegar con vergüenza, Señor, sino habiendo sido usados como esa vasija de barro, Señor, usted nos permite servirte, Señor, de verdad que es tiempo final, Señor, para que así como la época de Noé, Señor, así el arca, la sombra de nuestro Señor Jesucristo, pero en ese tiempo, ¿quién iba a imaginar si nunca llovía, Señor? Así hoy día, Señor, Satanás ha puesto en el corazón de las personas, de la misma manera como todo el mundo dice y llevan muchos años diciendo que Jesucristo va a venir y no viene. Ese corazón Satanás les ha dado para engañarlos precisamente para que vivan así confiados en el sí mismo, cuando el sí mismo, Señor, es una carne débil, es un corazón engañoso y perverso y es una mente reprobada, llena de pensamientos. Por eso tu palabra dice, Señor, que nos neguemos a nosotros mismos y te sigamos a ti, significa creamos en tu palabra, Señor. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor. Te bendecimos, bendigo, Señor, este ministerio que tú le has permitido al hermano Matusalén, Señor. Y todos aquellos que han continuado como por este medio, esta manera, esta forma, que tú has dado gracia a los justos para que compartan, Señor. Porque así han llegado, Señor, a muchos lugares del mundo, Señor. Tal vez estos videos cortos, Señor, pero Dios Padre, tú estás agilizando todo el proceso, Señor, para preparando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo te doy las gracias, Señor. Bendigo todos los hermanos que se han conectado hoy, los que no pudieron conectarse, Señor. Yo bendigo sus familias, Señor, con tu bendita palabra, Señor, porque tu palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Señor, la palabra dice que Jesucristo ya salvó a todo el mundo, Señor, y que solamente tú estás esperando que todos creamos, Señor. Por eso te doy las gracias, Señor, y sé que todos los familiares de los hermanos que están conectados ya son justos, santos, perfectos, Señor, delante de ti. Gracias te damos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y hemos orado delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, muchísimas gracias, muy amables, gracias por invitarme en el día de hoy viernes a compartir con ustedes. Que pasen muy buenas noches, que descansen y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego, hermanos.